Hoy vamos a seguir hablando de la historia militar, aunque vamos a hacer una pausa para en los próximos videos seguir grabando las historias de los combates después de la instrucción militar en el glorioso y poderoso ejército de aquel entonces, para recordar los falsos acuerdos de paz. Para usted joven que no sabe en realidad quiénes son sus líderes, usted que está de parte de la delincuencia de la Asamblea Legislativa, ojalá que después que vea este video, a usted le quede entendido que esos sus líderes criminales, en un día como hoy, 16 de enero, vinieron a Chapultepec, México, a hacer aquellos falsos acuerdos de paz, falsos totalmente, porque los acuerdos de paz fueron firmados entre medio de las balas. La última vez, como eso es lo que ya les dije, que voy a hacer este video para que usted se dé cuenta las cosas que sucedieron, y los videos que vienen serán de historias vividas en la Fuerza Armada. Pero un día como hoy, muchos batallones, brigadas que estaban siendo atacadas por la delincuencia de aquel entonces, aquellos criminales que hoy en día viven diciendo que la Fuerza Armada eran mata niños, mata mujeres, pero yo te quiero decir a ti, pueblo salvadoreño, que el que te ha dicho que la Fuerza Armada hacía tales cosas, te ha mentido y está dispuesto a seguirte mintiendo. Pero a partir de hoy tú te darás cuenta que los que te han dicho eso son ellos los que hacían estas atrocidades. Son ellos los que hacían estas genocidades, no la Fuerza Armada. Como siempre hemos sabido que la Fuerza Armada es una constitución o institución castrense al servicio del pueblo y de la nación. Aquellos que no les gusta cuando yo digo esto es porque están ciegos, no conocen, quizás no pueden ni leer. Pues ya que sabemos que en la guerrilla, en la delincuencia, no podían leer muchos, no tenían escuela. Y es por eso que se dejaban guiar por otros ciegos, que los guiaron a ellos a morir y a sucumbir al frente del cañón de un militar, de aquel poderoso ejército. La última vez que yo tuve, no yo, solamente yo, ¿verdad? Sino que el batallón entero, tuvimos el último enfrentamiento con los delincuentes, con los terengos, fue en un lugar llamado San José de las Flores. En esta comunidad, nosotros, la Fuerza Armada, no entrábamos porque este cantón, este caserío, estaba invadido por la delincuencia y ahí había gente buena. Es por eso de que la Fuerza Armada no entraba a San José Las Flores. Creo que, si no mal recuerdo, los Prados también, cerquita, están juntos, me parece, ya casi no me acuerdo porque son muchos años. La delincuencia se escondía en las casas de la población civil, de aquellos trabajadores que trabajaban en aquel tiempo eh, para llevar el pan diario a sus casas. Tenían invadido. No se puede decir que eran delincuentes sanos, porque no lo eran. Lo que nosotros hacíamos para acabar con esos terengos de esa zona era que les tendíamos redes. Una red nosotros la lanzábamos mandando patrullas de 16, 12 miembros militares para que ellos se alegraran, para que ellos dijeran aquí vamos y vamos a acabar con ellos. Pues yo recuerdo que el último enfrentamiento lo tuvimos el 8 de enero del año 1992, ya que los delincuentes no se les creía ni se les podía confiar en acuerdos ni en diálogos y mucho menos en treguas. El 8 de enero del año 1992
Fuimos y avanzamos. Esa vez movimos las piezas de armas de apoyo, el mortero 81, la .50. Nos acercamos y les tiramos una trampa. Enviamos una patrulla de 16 soldados, si no mal recuerdo. Y ellos, como perros, se le abalanzaron. No se dieron cuenta que atrás de ese grupo iba todo el batallón. Pero como ya teníamos orden de que estaban los acuerdos de paz, los mal llamados acuerdos de paz, nos sosteníamos. Recuerdo que nosotros avanzamos, la primera compañía del batallón avanzó hasta un cerro llamado Cuatro Pinos. En ese cerro Cuatro Pinos hay un peñascal. De ahí recuerdo que lo sacábamos a puras granadas del 81 milímetros. Al verse los terengos que estaban sucumbiendo ante el poder y el ataque de la Fuerza Armada, huyeron a la escuela de la colonia Los Prados. Yo recuerdo que salió un terengo, comandantillo tenía que ser el delincuente. Salió el terengo, se huyó y con un megáfono de esos, sí, megáfonos son, desde esa escuela le mentía a la Fuerza Armada. Nos decían así: soldados de la Fuerza Armada. No decían de qué cuartel, porque no sabían ni con qué batallón se estaban topando. Después que ellos creyeron que iban a acabar con la patrulla que se les había mandado y se dieron cuenta que el tiro les salió por la culata, que de hecho ese día, si no mal recuerdo, sucumbieron como unos 40 o 50 terengos. Lo digo por las armas que recuperamos el 8 de enero. Este delincuente se corrió y se escondió entre la población. Para ser más claros, en una escuela. Desde unos saitales, unos piñales, nos hablaba con megáfono. Como nosotros andábamos las armas del mortero 81, uno de mis camaradas le hizo un hoyo a una caja donde vienen las granadas, porque son, si no me recuerdo, son de 25 libras esas granaditas, que su servidor tiraba. Porque el delincuente se fue a esconder ahí porque solamente se escuchaban alaridos, gritos, llantos de muerte. Yo recuerdo que ese enfrentamiento fue alrededor de las 10 de la mañana. Y ellos se corrieron los que pudieron. Los que no pudieron quedaron en el peñascal de allá arriba. Eso está cuando vas de la laguna. Está al norte, está el cerro Cuatro Pinos, donde nosotros les tendíamos las trampas, donde caían en la red. Todo el tiempo les hacíamos así porque en la colonia no podíamos entrar porque había población civil. Aunque en otros tiempos ellos lograban sus objetivos siempre a traición. Pero a raíz de algunos errores que la Fuerza Armada cometía, aprendimos que a estos delincuentes solamente había que tirarles una carnada. Y yo recuerdo que siempre, como yo andaba cerca del puesto de mando, junto con el capitán, le teníamos confianza. Y muchas veces ellos eran muy inteligentes, pero muchas veces su servidor y entre los otros sargentos le ayudábamos a los oficiales a pensar. Yo recuerdo que en ese batallón que andaba esa vez andaba el teniente Quijote, un brujo, que le llamábamos brujo, que este tipo siempre decía que teníamos que tener cuidado, porque ellos también andaban brujos al otro lado. Esto es cosa que no las sabías. El teniente Quijote era un brujo de supuestamente sexto grado en la brujería. Él decía que andaba uno de sus hermanos al otro lado. Pues esa vez fuimos y creemos que esa vez murió su chamán. Porque el 8 de enero, ese día murieron los delincuentes. Porque les tendimos bien la red. Y cayeron en ella. Recuerdo que movimos el mortero 81 y a puros morterazos. Porque era muy grande el peñascal que había en ese cerro. Después del cerro Cuatro Pinos para adelantito, como a 1 kilómetro, ya ve que el mortero 81 tiene un alcance de 4.790 metros.
que son casi 5 kilómetros, pues nosotros nos acercamos un poquito más y como sabíamos y ya no les confiábamos en los acuerdos de paz, que estaban mal llamándolos, que ya no iba a haber guerra, que ya no iban a atacar, pero que ellos siempre seguían disparándole a la Fuerza Armada. Recuerdo que ese 8 de enero fuimos y ese delincuente se corrió y ya pues en la escuela nos gritaba con un megáfono y decía que estaban venciendo. De hecho era mentira porque todo el tiempo ellos se acostumbraban a mentirle a sus engañados. Porque eso es así. Todos los que anduvieron combatiendo al lado del FMLN, todos andaban totalmente engañados. Tontos pues. Yo recuerdo que esa vez, aparte que capturamos más de 40 AK-47, entre ellos algunos FAL, M14, cosas así. También recuperamos muchas bandoleras. Los que no saben qué es una bandolera, es una bolsita pequeña que trae, es como una matata, le vamos a decir así como dicen en El Salvador, una mochila, pero es pequeñita. Los delincuentes que esa vez nosotros eliminamos, cargaban atados de dulce. Y nosotros nos daba una perra cólera al ver cuánto tonto, cuánto, de verdad que no quiero decir malas palabras, pero es que da impotencia recordar que esta gente de verdad que estaba tonta. Un atado de dulce. Eso era lo que nosotros encontrábamos en cada cuerpo de los delincuentes que eliminamos todo el batallón, ¿verdad? Porque fue en un enfrentamiento, era guerra. Y en una guerra no le vas a tirar dulces a alguien, tampoco ellos te van a tirar dulces. Los terengos siempre viven quejándose que la Fuerza Armada hizo esto y el otro, pero ellos no dicen lo que hacían también a la población. Entonces, pues lo que yo quiero contarles es que ese 8 de enero, muchos delincuentes tenían lo más. Unos tenían 16 cartuchitos y este otro problema, que sus líderes, los que están ahí en la Asamblea Legislativa, les habían enseñado que cada cartucho era un soldado. El problema es que no les habían enseñado que el soldado con una granada de mortero 81 se los iba a acabar a todos y que esos cartuchitos que andaban no les iban a alcanzar ante un rugiente y poderoso ejército. Yo recuerdo que hallábamos bandoleritas que tenían unos 6 cartuchitos de AK-47, otros AK-47 a medio andar, viejos, acabados, con pocos cartuchos. Una mala idea, ese idealismo que les había metido de verdad que era absurdo. ¿Cómo yo voy a ser tan estúpido para ir a combatir en contra de un poderoso ejército sin armas, sin munición y lo peor de todo, sin alimento? Miren, yo recuerdo que recogimos como unos 30 pedacitos así de atados de dulce. Ese era el alimento que andaban estos tontos. ¿Por qué fuiste tan tonto vos que fuiste del FMLN? Yo me hubiera desertado del FMLN al ver la comida, al ver que no había quien me diera de hartar. O te habían metido el engaño que por el pueblo ibas a luchar y que ibas a vencer y que después de los que terminaran iban a tener su glorioso galardón de vivir en las casas de los terratenientes, cosa que nunca pudo ser y cosa que nunca fue así. ¿No crees que nosotros, los de la Fuerza Armada, no nos entraba compasión ver a niños morir al otro lado armados porque ustedes los habían armado? Tú que estás viendo este video y si fuiste miembro delictivo de esa agrupación clandestina, ¿no te arrepientes de haber hecho tantas cosas por un engaño de tus líderes? Pues déjame decirte que a nosotros los militares de ese tiempo sí nos daba compasión, impotencia, porque yo recuerdo que el capitán, si no mal recuerdo, era el capitán Portillo el que andaba allí y ese hombre lloraba, decía, ¿cómo es posible que estamos combatiendo en contra de niños y ni siquiera son personas adultas? Niños de 8, 9, 10 años armados y muriendo al otro lado. ¿Qué podíamos nosotros hacer si nos estaban disparando? Los habían engañado. Pues esa vez murieron jóvenes,
que sus sueños fueron truncados por la delincuencia del FMLN. Esa vez, el 8 de enero, su comandantillo tuvo que haber sido el que huyó para la escuela de ahí de Los Prados, huyendo, tratando de salvar su vida, y la salvó porque la Fuerza Armada jamás disparó un arma en contra de una casa, pero ellos sí lo podían hacer, de las casas para hacia afuera, porque vienen más historias que les voy a contar, que esto es el principio. Pero ahora estamos haciendo este video para recordar ese 8 de enero, donde sucumbieron los últimos terengos, engañados, con la falsa idea que iban a vencer. ¿Cuándo iban a vencer? Si el ejército estaba altamente capacitado y preparado, moralmente preparado, físicamente preparado. Si se trata de salud, bien comidos, porque nosotros nos daban buen alimento. Cuando nosotros llegábamos a la brigada, 3 atunes, usted sabe los atunes, 3 atunes para cada soldado. Y para usted que andaba engañado, comiendo ataditos de dulce, eso era la impotencia que nos daba. De que en vez de andar trabajando las tierras, andaban engañados. Y no lo aceptan, no me importa. Pero la verdad es la verdad. Esos falsos acuerdos de paz que se dieron en el 16 de enero, un día como hoy, en el año 1992, fue bajo de las balas. Porque me estaba contando el cabo Lino Ángeles, un parachute, que ellos tuvieron su último enfrentamiento el mero día, hoy este día. Me estaba contando que ellos también les sucedió igual, y eso pasó a nivel nacional en todo el país. Los delincuentes no se creían ni ellos mismos. Pues un día como hoy, los terengos, líderes, le llamaron ni vencedores ni vencidos. Yo sé que a muchos ya se les olvidó, pero los delincuentes así escribían en las piedras allá en Chalatenango. Aparte que hacían soldado, desértate. Y la pregunta que nosotros los hacíamos cuando encontrábamos que en el suelo pitaban. Risa me daba, pues, porque yo decía, estos me quieren meter miedo, y supieran que yo que ando para perseguirlos, para que dejen en paz a la población civil, para que dejen de andar botando puentes, destruyendo, en aquel tiempo era Antel. Yo recuerdo que estaba Antel ahí en la laguna, pegadito a la comandancia. Para aquellos que piensan, me han dicho que no he sido ni militar, pues déjame decirte que Antel, antes allí era ¿cómo se llama? Era como algo así como la comunal, donde estaba, creo que la alcaldía, porque para allá abajo estaba la Casa Roja, estaba el parque, la iglesia, y la gente de la laguna vivía tranquila, confiada, nos amaban. Muchas veces hasta nos regalaban comida en aquella pobreza que fue formada por la delincuencia. Nosotros solamente nos desbarrancábamos así para abajo, muchas veces por el lado del cementerio, para ir a prácticamente acabar con la basura, porque no le podemos llamar. Yo sé que tú te duele lo que te estoy diciendo, te duele. Desearías meterme un talegazo, pero si no lo pudiste hacer allá en la guerra, mucho menos lo vas a poder hacer hoy, porque es imposible. Yo sé que te duele escuchar que te llamo terengo, y es que eso eres, eso eras, y no puedes decir, y eras chuña. Y si te digo chuña, es porque en aquel tiempo algunos de los terengos andaban unas botas casi así como las militares, y yo recuerdo que todos los soldados decían, yo voy por botas. Miren, los soldados de la 4ª Brigada de Infantería, no había un soldado que no dijera que no le gustaba, sino que a ellos les gustaba ir, primero porque la guerrilla nunca paraba. Yo recuerdo cómo se arrastraban mis compañeros, mis camaradas. Y muchas veces quedaban las botitas trabadas en los palos de pino. Hasta allá se subían a bajarlas porque el soldado le gustaba cuando esas botitas
quedaban trabadas en los palos de pino, les gustaba a ellos. Ve que eran suavecitas. Algunos terengos cargaban de esas botas, otros no andaban. Unos tontos, yo me acuerdo que unos zapatos bracos, ustedes se acuerdan, los zapatos bracos, de esos cargaban los delincuentes. Algunos, ¿verdad? Otros no andaban nada. Se les había metido en la idea que tenían que andar descalzos para poder caminar y que la Fuerza Armada no lo sintiera. Es un engaño que les habían metido. Pues eso fue lo que pasó el 8 de enero con mi persona. Ya no recuerdo qué batallón era el que andábamos esa vez, porque yo fui pasado a la compañía de apoyo de combate y saqué muchos cursos. Como era muy, ¿cómo podemos decir? Déjenme decirles. Muchos le dicen abusado, otros le dicen buzo, otros le dicen entrometido, otros le dicen metiche. Pero la intelectualidad que nosotros teníamos en ese tiempo era alta, ya que en el tiempo que nosotros causamos alta, se nos notificó que querían acabar con la basura, porque así le llamaban, con los terengos. Iban a mandar muchos, los nuevos soldados tenían que tener escuela. Y sí, los contingentes empezaron a llevar ya civiles con escuela, con estudio, porque en los principios de la guerra iban muchos que no podían ni leer. Yo recuerdo que había un sargento en la 4ª Brigada de Infantería, en el grupo Goes, sargento de efectivo, no podía leer. Y daba lástima pues verlo nosotros, pero lo respetaban porque era sargento, era un salvadoreño heroico en el combate, que Dios sabe por qué se ganó ese grado, pero el sargento agarraba cuando iba a dar parte, cuando muchas veces estábamos nosotros que íbamos a formar a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, a levantar la bandera y a bajar la bandera. Yo recuerdo que el sargento pata arriba ponía en inglés se llama el clipboard, pero en español ya no me acuerdo pues cómo pero creo que no es folder, es algo donde se pone el papel, pues a mí ya los años de estar acá en Estados Unidos se me ha olvidado y me perdonan, pero es la verdad. En inglés se dice clipboard, donde se pone el papel, lo prensa el clip y ahí pone el papel y escriba. Pues él no ponía pata arriba el clipboard, sino que ponía pata arriba el papel, donde iban los datos de novedades. Cuando ella decía, con permiso, mi coronel, le doy parte, que la compañía de grupos de operaciones especiales se encuentra con tal novedad o sin novedad, y con el documento pata arriba. Y en ese tiempo, pues, la Fuerza Armada cambió la táctica. En los tiempos de los principios de la guerra, en los años 80, llevaron muchos salvadoreños heroicos, mi respeto, porque lucharon, pero les faltaba escuela. Muchos no podían leer y escribir. Y yo recuerdo que un sargento no podía leer de efectivo. Cuando digo efectivo, porque tenía las 3 jinetas y la media luna. Este sargento era del grupo Goes. No podía leer, pero era un salvadoreño que sabía dirigir el grupo de operaciones especiales. Un salvadoreño que hizo historia. Y pues ya me tuve que salir del tema, ¿verdad? Pero el 16 de enero la delincuencia cambió la táctica de combatir en contra de la Fuerza Armada, porque era imposible terminar con la Fuerza Armada. Cambiaron la táctica en la farsa llamada acuerdos de paz para empezar a matar civiles. A partir de los acuerdos de paz, los delincuentes hicieron su plan. Recuerdo que nos llegó la orden después de todo, ¿verdad? Nos llegó la orden que el soldado de la Fuerza Armada no podía ni siquiera voltear a ver mal a un civil. Nunca necesitábamos eso. Pero no podíamos ni siquiera responderle a un civil. Nos amarraron las manos porque crearon los falsos derechos humanos en aquel entonces. Y todo
castigo se iba contra siempre de la Fuerza Armada o cualquier grupo de servicio al pueblo, como la policía. Y estos delincuentes armaron bien su plan. Cambiaron las armas para ellos continuar asesinando salvadoreños en diferentes formas. Una de las formas más crueles fue crear los derechos humanos. Y pues este 16 de enero no es un recuerdo para celebrar acuerdos de paz. Como dijo el presidente, ¿verdad? Lo respetamos, aunque muchas veces no estamos de acuerdo en algunas cosas que él hace, pero Dios lo ha puesto y vamos con él. Vamos a seguir respetando porque ve, está haciendo un buen trabajo en algunas áreas, diría yo casi en todas, aunque haya hecho algunas cosas malas, es Dios quien lo va a juzgar, pero nosotros no somos quienes para juzgarlo. Él es nuestro comandante general de la Fuerza Armada y lo queremos. No todos somos perfectos, pero como lo dijo el presidente, este día no es para recordar los acuerdos de paz, pueblo salvadoreño. Este día es para recordar las víctimas de las masacres cometidas por el FMLN. Porque si estos delincuentes nunca hubieran aparecido, la Fuerza Armada jamás hubiera tenido que usar el poder para detenerlos. Todo lo que ha sucedido en El Salvador en caso de víctimas en el tiempo de la guerra es culpa del FMLN. Porque ellos son los que comenzaron a andar asesinando guardias. Ellos son los que intentaron llevar el comunismo a El Salvador. De esto vamos a estar hablando en los próximos videos. Pero hoy este día lo hemos apartado para hacerles recordar que no debe de ser llamado acuerdo de paz. Porque paz El Salvador nunca ha tenido. Porque los delincuentes cambiaron las armas por seguir asesinando salvadoreños en su fallido intento de acabar y destruir el país. Porque esa siempre ha sido la meta de este grupo salvaje, criminal, terrorista, que subieron hasta el poder. Vamos a estar hablando en los próximos videos de las historias y las infiltraciones que habían en el ejército por parte de la delincuencia criminal del FMLN. Por ahora hemos hecho una pausa para recordarle a usted que está suscrito al canal y que no está suscrito, que estos no son días para conmemorarlos como acuerdos de paz. Esto es un día que debemos de celebrar, no celebrarlo. Nosotros la Fuerza Armada no tenemos por qué celebrar esos genocidios cometidos por el FMLN. Diría yo que lo deberíamos de recordar como las víctimas caídas en las masacres del FMLN. Todo tiene que caer sobre el FMLN porque, como siempre lo he dicho yo, si estos delincuentes nunca hubieran aparecido, la Fuerza Armada nunca los hubiera combatido. Así es de que, de víctimas a victimarios, FMLN, delincuente, terrorista, malagradecido. La Constitución los castiga porque se levantaron en rebelión en contra del pueblo del Salvador en los años, no 80, antes. Nos vemos en el próximo video y ojalá que nos quede claro que es tiempo de que ellos deben de recordar que un día como hoy se cerró un ciclo donde ellos le disparaban a la Fuerza Armada, porque que yo recuerde, nosotros todo el tiempo de repente caía un soldado herido o muerto. Era ahí donde nosotros teníamos que salir en busca de ellos. La Fuerza Armada siempre estuvo y estará al servicio de la nación para la soberanía nacional, y yo sé que con muchos no vamos a estar de acuerdo por su idealismo,
Pero la Fuerza Armada, quiero ir terminando con esto, la Fuerza Armada de El Salvador no fue, ni es, ni será partícipe de partidos políticos como lo son FMLN, PDC, PCN y Arena. La Fuerza Armada sigue siendo la Fuerza Armada. Que la intentan involucrar en crímenes cometidos por ellos mismos, por los mismos de siempre, eso es muy diferente. Pero tú, pueblo salvadoreño, debemos de dejarles este legado, esta historia, que la Fuerza Armada es totalmente independiente y separada de cualquier partido político corrupto que haya existido en los pasados 40 años. La Fuerza Armada es un cuerpo para proteger a la población y, como siempre lo hemos dicho, a la soberanía y defender la integridad del país territorial. La Fuerza Armada no es lo que muchos te han dicho. La Fuerza Armada nunca fue escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte fueron creados por Arena y por los mismos del FMLN. Vamos a estar hablando de estas historias reales. ¿Quiénes son los creadores del escuadrones de la muerte? La Fuerza Armada totalmente es independiente de estos grupos delictivos creados por Arena y el FMLN. Así es de que, pueblo salvadoreño, la Fuerza Armada nunca fue, ni es, ni será partícipe de escuadrones de la muerte. Esos fueron creados por los delincuentes de Arena de aquel tiempo. Esos fueron creados por los delincuentes del FMLN, porque los dos son escuadrones de la muerte. El FMLN es escuadrón de la muerte porque andaba asesinando salvadoreños que no estaban de acuerdo con ellos o que le daban de comer a la Fuerza Armada. Esos eran escuadroneros. Los escuadroneros de Arena eran aquellos que salían a asesinar a personas inocentes que les decían que eran guerrilleros. Esos eran los escuadroneros. La Fuerza Armada nunca ha tenido que ver, ni tendrá que ver con estos partidos políticos. La Fuerza Armada es el ejército para el servicio del pueblo y para proteger al pueblo de toda insurgencia. La Constitución lo dice, no lo digo yo, lo dice la Constitución, que en caso de guerra o invasión de nación contra nación, la Fuerza Armada es la que tiene que defender la soberanía nacional del país y defender al pueblo. En caso de guerra, dice la Constitución, todos los salvadoreños somos militares. Es por eso que la Fuerza Armada es y será gloriosa por siempre. Nos vemos en el próximo video y gracias por quedarte hasta el final. Un saludo de este veterano que te quiere y que te ayudará a salir de las sombras del desconocimiento y de la ignorancia en la que te han mantenido todos los delincuentes del FMLN y los delincuentes partidos políticos. La Fuerza Armada no tiene nada que ver con estos corruptos. La Fuerza Armada es leal, es disciplinada y es fuerte. Por eso es que en la 4ª Brigada de Infantería teníamos disciplina, valor y lealtad. ¿Lealtad a quién? Al pueblo salvadoreño. Disciplina, educados para hablar. Los videos que he estado haciendo en el antiguo tiempo pasado eran porque yo estaba totalmente encabronado. Pero hoy vamos a empezar a hablar como somos, con disciplina, con valor y con lealtad. Nos vemos en el próximo video. Saludos y que Dios me los bendiga y los guarde.